Hola amigos, hoy con un nuevo video con una unidad muy interesante denominada electroquímica, la cual entrega los conocimientos básicos para entender sobre todo los procesos de electroobtención, específicamente del cobre. Y qué mejor que comenzar con un ejercicio, y específicamente la unidad que corresponde a balance de ecuaciones redox por el método del ion-electrón. Bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Cuando uno hace un balance va a depender en qué tipo de disolución, la cual puede ser una disolución ácida o una disolución básica. Yo este video lo voy a dividir en dos partes porque si no sería un video eterno, así que solamente vamos a ver cómo se realiza un balance, ¿cierto? Cuando nos solicitan en una disolución ácida. Bien, para comenzar siempre tenemos que seguir una secuencia de pasos que son muy vitales para lograr nuestro resultado final. Por lo tanto, el paso número 1 dice que tenemos que escribir todos los estados de oxidación de todos los reactivos y de todos los productos. Los estados de oxidación, ¿cierto? También se les conoce como los números de oxidación, y generalmente eso uno lo encuentra en tablas, pero también muchas veces uno puede recurrir, ¿cierto?, a ciertos patrones que siguen los estados de oxidación. Por ejemplo, un patrón muy conocido es con respecto al oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno generalmente es de -2 cuando está formando compuestos. Sin embargo, ¿cierto?, este valor cambia al valor de -1 cuando forma parte del peróxido de hidrógeno. Entonces, ojo con eso, el oxígeno siempre, mejor dicho, generalmente toma ese valor de -2, pero cuando el oxígeno está formando como un peróxido de hidrógeno, ahí toma el valor de -1. Y justamente acá encontramos que existe el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cierto?, el oxígeno tendrá estado de oxidación -1. Sin embargo, ¿cierto?, en el oxígeno que se encuentra en la molécula de agua, ahí estará con el número general, ¿cierto?, que corresponde a -2. Después otro protocolo que siempre existe es con respecto al hidrógeno. El hidrógeno generalmente también toma un valor de +1, el estado de oxidación. Sin embargo, cuando el hidrógeno está formando hidruros metálicos, en ese caso, ¿cierto?, el estado de oxidación es de -1. Pero en este caso, como el hidrógeno no está formando ningún hidruro, ¿cierto?, metálico, por lo tanto el estado de oxidación para el hidrógeno en este ejercicio sería de +1. Por lo tanto, +1 en este hidrógeno y +1 en este otro hidrógeno que está formando la molécula de agua. Perfecto. Luego tenemos, ¿cierto?, otra regla muy importante que es con respecto a los iones monoatómicos, es decir, ¿cierto?, un ion que está conformado por un solo átomo, ¿cierto?, que obviamente tiene carga. Entonces, cuando ocurre eso, se dice que la carga de este ion monoatómico, ¿cierto?, va a corresponder al estado de oxidación. Por lo tanto, acá tenemos fierro +2 en el lado de los reactivos, ¿cierto?, y fierro +3 en el lado de los productos. Por lo tanto, el estado de oxidación para este fierro +2, ¿cierto?, obviamente tiene que ser +2, y para el fierro +3 tiene que ser evidentemente +3, ¿cierto?, el estado de oxidación. Listo, entonces con esto hemos dado un gran paso porque nosotros al identificar los estados de oxidación, nosotros nos podemos dar cuenta de inmediato qué especie se está oxidando y qué especie se está reduciendo. Y eso es un paso vital en este tipo de balance de ecuaciones redox, ¿cierto?, por este método denominado ion-electrón. Por lo tanto, nuestro paso 2 sería identificar qué elemento se oxida y cuál se reduce. Entonces, si nos recordamos en la materia de química, cuando nosotros hablamos que un elemento se oxida, se refiere a que su estado de oxidación sufre un aumento. Entonces, cuando ocurre eso es porque ese elemento se está oxidando. En cambio, cuando nosotros hablamos que un elemento se reduce, se refiere a que justamente se aprecia un estado, perdón, se aprecia una disminución, ¿cierto?, en el estado de oxidación del elemento. Entonces así uno identifica cuál elemento se oxida y cuál se reduce. Por lo tanto, si analizamos el fierro +2 o el ion ferroso, ¿cierto?, como se denomina
en términos químicos, ¿cierto? El ion ferroso, ¿cierto? El ion ferroso o fierro más 2 tiene estado de oxidación más 2. Observen, y este mismo fierro está pasando a fierro más 3, es decir, sufre un aumento de más 2 a más 3. Por lo tanto, podemos afirmar que este elemento, el fierro, ¿cierto?, se está oxidando. ¿Qué otra cosa más podemos observar, ¿cierto? El oxígeno. El oxígeno, que forma parte del peróxido de hidrógeno, analizamos que tiene estado de oxidación menos 1. Sin embargo, este oxígeno, al formar parte de la molécula de agua, ahora tiene un valor de menos 2. Entonces, por lo tanto, de menos 1 está pasando a menos 2, es decir, está sufriendo una reducción. Por lo tanto, podemos afirmar que el oxígeno en este caso es el que se reduce. Y si analizamos el hidrógeno, observamos que tanto el hidrógeno que está presente en el peróxido de hidrógeno, ¿cierto?, con estado de oxidación más 1, y el hidrógeno que está presente en la molécula de agua, que también tiene estado de oxidación más 1, no sufre alteración. Por lo tanto, este elemento no participa como tal, ¿cierto?, en nuestra reacción electroquímica. Perfecto. Una vez que hemos identificado, ¿cierto?, cuál es el elemento que se oxida y el que se reduce, estamos en condiciones de plantear la semirreacción. Y eso consiste este método del ion-electrón. Es decir, tenemos que deducir cuál es la semirreacción de oxidación y cuál sería la semirreacción de reducción. Por lo tanto, nuestra semirreacción de oxidación sería el fierro más 2 pasando a fierro más 3, ¿cierto? Y también esta semirreacción de oxidación recibe el nombre de reacción anódica. Eso es muy importante que lo tengan presente. Y sin embargo, ¿cierto?, el peróxido de hidrógeno pasando a agua sería nuestra semirreacción de reducción, también conocido como reacción catódica. Perfecto. Entonces, esos son los pasos básicos, ¿cierto?, para este método. Ya hemos identificado el estado de oxidación y con eso nos permitió identificar cuál era la semirreacción de oxidación y cuál era la semirreacción de reducción. Vamos a comenzar trabajando con la semirreacción de oxidación, de fierro más 2 pasando a fierro más 3. El siguiente paso sería realizar un balance de los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. En este caso en particular, ¿cierto?, si observamos el fierro, ¿cierto?, como fierro, como fierro como tal, ¿cierto?, no analizando las cargas, ¿cierto?, el fierro en el lado de los reactivos existe una sola vez. Y lo mismo sucede en el lado de los productos. Es decir, tenemos un fierro en el lado de los reactivos y tenemos un fierro en el lado de los productos. Por lo tanto, en este caso no hacemos ningún balance, ¿cierto?, con respecto al fierro, porque existe la misma cantidad. Luego, la receta nos dice que en el paso 4 tenemos que realizar un balance de oxígeno por medio de la adición de moléculas de agua. Y nos dice que por cada oxígeno que se agrega, ¿cierto?, es decir, tenemos que agregar una molécula de agua. En este caso en particular, ¿cierto?, no tenemos oxígeno ni en los reactivos ni en los productos. Por lo tanto, también pasaríamos por este paso 4, ¿cierto?, sin hacer ninguna alteración. El paso número 5 dice realizar el balance de hidrógeno por medio de la adición de iones hidrógeno. Nuevamente, ¿cierto?, en esta semirreacción no tenemos hidrógeno, por lo tanto no tenemos nada que balancear. Hasta el momento es muy fácil. Y sin embargo, para el paso número 6 nos piden realizar un balance de cargas por medio de la adición de electrones. Y acá hay que tener mucho cuidado. Nos están pidiendo realizar un balance de cargas. Observen en el lado de los reactivos, hablando en términos de cargas, tenemos una carga de más 2, una carga positiva de más 2. Y en el lado de los productos tenemos una carga positiva de más 3. Entonces estas cargas están desbalanceadas. Más 2, ¿cierto?, en el lado de los reactivos, más 3 en el lado de los productos. Por lo tanto, tenemos que agregar electrones para balancear, ¿cierto?, estas cargas. Por lo tanto, lo que acá hay que preguntarse a dónde vamos a agregar los electrones, si es que se agregan en el lado de los reactivos o en el lado de los productos. Y eso es muy fácil de visualizar porque recuerden que esta es una
semirreacción de oxidación. Por lo tanto, en toda semirreacción de oxidación, siempre los electrones se agregan en el lado de los productos. Por lo tanto, como ya sabemos que los electrones tienen que ir agregados en el lado de los productos, ahora tenemos que saber cuántos electrones vamos a agregar. Y eso es fácil de dilucidar, porque recuerden que tenemos que tener las mismas cargas tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. En el lado de los reactivos tenemos una carga de más 2. En el lado de los productos una carga de más 3. Entonces, para que ese más 3 pueda bajar a más 2, la única forma, ¿cierto?, es que agreguemos un solo electrón. Entonces, cuando yo agrego un solo electrón, ¿cierto?, ahora ambos lados me queda con carga de más 2. Perfecto. Entonces ya hemos balanceado la semirreacción, ¿cierto?, de oxidación. Ahora corresponde balancear la semirreacción de reducción. Y ahí comenzamos partiendo con el paso número 3, ¿cierto? Porque el 1 y el 2 ya lo hicimos, ¿cierto? Porque se repite para ambas. Por lo tanto, el paso número 3 nos dice realizar el balance de los elementos que no sean hidrógeno ni oxígeno. Si analizamos la semirreacción de reducción, solamente tenemos hidrógeno y oxígeno, así que por lo tanto no hay nada que balancear. Paso 4. Realizar el balance del oxígeno por medio de la adición de moléculas de agua. Por cada oxígeno se agrega una molécula de agua. Veamos, en el lado de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno. Y en el lado de los productos tenemos un solo átomo de oxígeno. Entonces está desbalanceado. 2 átomos de oxígeno por los reactivos, un átomo de oxígeno en el lado de los productos. Entonces tengo que agregar oxígeno en el lado de los productos. Y en ese caso tengo que agregar un solo oxígeno. Y acá en el enunciado nos dicen que por cada oxígeno se agrega una molécula de agua. Es decir, si yo necesito agregar un oxígeno, entonces tengo que agregar una molécula de agua. Si en un caso yo necesitara agregar 2 oxígenos, eso implica que tendría que agregar 2 moléculas de agua. Pero en este caso, como tengo que agregar un solo oxígeno, que es en el lado de los productos, eso quiere decir que tengo que agregar, ¿cierto?, adicionar una sola molécula de agua. Ahí está. Entonces, por ese lado ya quedaría balanceado los oxígenos. Perfecto. Entonces ahora, haciendo una analogía como en el álgebra, ¿cierto?, tengo una molécula de agua, ¿cierto?, más esta otra molécula de agua, serían 2 moléculas de agua, así que por eso acá los junté. Y así quedaría por ahora esta semirreacción de reducción. Perfecto. Pasamos al paso 5. Dice, realizar el balance de hidrógeno por medio de la adición de iones hidrógeno, también conocido como protones, el H+. Veamos. En el lado de los reactivos tengo 2 hidrógenos. En el lado de los productos tengo 4 hidrógenos. ¿Por qué 4 hidrógenos? Quizás alguno se está preguntando. Recuerden que este número que está delante de la molécula, el número 2, ese numerito está multiplicando a todos los átomos de la molécula. Por lo tanto, este 2 multiplica a los átomos de hidrógeno y multiplica a los átomos de oxígeno. Pero como estamos trabajando con el hidrógeno, ese 2 va a multiplicar, ¿cierto?, al 2, ¿cierto?, que está indicando que existen 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, 2 átomos de hidrógeno multiplicado por 2 serían 4. Es decir, en el lado de los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno y en el lado de los productos tengo 4 átomos de hidrógeno. Entonces está desbalanceado, ¿cierto?, por el lado del hidrógeno. Entonces el paso 5 nos dice que tenemos que balancear, ¿cierto?, por medio de la adición de iones hidrógeno. Entonces, en el lado de los reactivos, es evidente que nos falta hidrógeno. Es decir, nos faltarían 2 hidrógenos. Por lo tanto, tendríamos que agregar 2 iones hidrógeno. Y ahí quedaría balanceado por el lado de los hidrógenos. Muy bien. Siguiendo con el paso 6. Realizar el balance de cargas por medio de la adición de electrones. Esto se hace igual que en la reacción de oxidación. Observemos. Balance de cargas. El ion hidrógeno tiene una carga positiva,
Pero como son dos iones hidrógeno, es decir, en el lado de los reactivos tendríamos dos cargas positivas. La molécula de peróxido de hidrógeno no aporta ninguna carga, ¿cierto? Es una carga neutra. La molécula de agua, ya analizando el lado de los productos, tampoco tiene carga. Es decir, el lado de los reactivos tendríamos una carga total de más 2 y en el lado de los productos tendríamos carga 0. Por lo tanto, tengo que agregar electrones. Y en toda semireacción de reducción, siempre los electrones se agregan en el lado de los reactivos. Por lo tanto, para tener balanceado carga más 2, y acá tengo carga 0, ¿cierto? En el lado de los productos, la única forma es que yo agregue 2 electrones en el lado de los reactivos. Entonces, por lo tanto, eso me va a provocar un balance de carga, ¿cierto? Es decir, al agregar esos 2 electrones, tendría ahora carga 0 en los reactivos y tendría carga 0 en los productos. Y con eso estoy cumpliendo, ¿cierto?, la ley de carga, de balance de cargas. Perfecto. Ahora avanzamos al paso 7. Me dice verificar el número de electrones en las dos semireacciones. Es decir, que ese número de electrones tiene que ser igual. Y para que sean iguales, ¿cierto?, si es necesario, tenemos que amplificar, ya sea una semireacción o ambas. Va a depender de la situación. Volvamos a escribir la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción. Observemos la semireacción de oxidación, tenemos un electrón. Sin embargo, en la semireacción de reducción tenemos 2 electrones. Por lo tanto, tenemos que balancear esos electrones. Entonces, nos dicen que acá podemos amplificar. Podemos amplificar ya sea una semireacción o podemos amplificar las dos al mismo tiempo. En este caso, lo que nos conviene, ¿cierto?, sería amplificar la semireacción de oxidación. Porque bastaría con multiplicar por 2 para tener igualados en términos de electrones ambas semireacciones. Por lo tanto, si yo multiplico por 2, ese 2 va a multiplicar a toda la semireacción de oxidación. Por lo tanto, me quedaría 2 iones de fierro más 2, 2 iones de fierro más 3, y un electrón por 2 me quedaría 2 electrones. Ahora, si se fijan, ahora quedan igualados los electrones tanto en la semireacción de oxidación con la semireacción de reducción. Perfecto. Y finalmente, ¿cierto?, ya estaríamos en condiciones de realizar el paso número 7, es decir, realizar la suma de las semireacciones cancelando las especies semejantes. Esto igual que una suma algebraica. Por lo tanto, yo comienzo sumando siempre los reactivos, pero antes de eso nos conviene simplificar los electrones. Eso siempre se hace, ¿eh? Simplifico este electrón con este otro electrón. Entonces ahora comenzaría a sumar. Sería 2 fierro más 2, ¿cierto? Estoy sumando solamente los términos de los reactivos por ahora. Y ya no me quedan más reactivos en la semireacción de oxidación. Entonces tengo que sumar los términos, ¿cierto?, reactivos, ¿cierto?, en la semireacción de reducción. Por lo tanto, sería más los 2 iones de hidrógeno más el peróxido de hidrógeno. Todo eso está en el lado de los reactivos. Y ya no tengo más reactivos. Pues eso sería igual, ¿cierto?, a los productos en las semireacciones. En este caso sería 2 fierro más 3 más 2 moléculas de agua. Y con eso queda resuelto el ejercicio. Podríamos hacer una comprobación bien rápido para ver si se cumple, ¿cierto? Observemos, ¿cierto? Revisemos los fierros. Tengo 2 fierros en el lado de los reactivos, en el lado de los productos, 2 fierros. Perfecto. Hidrógenos. Acá tengo 2 hidrógenos y más estos 2 hidrógenos del peróxido
me harían un total de 4 hidrógenos en los reactivos. Acá en los productos, este 2 multiplica a estos 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto tengo 4 átomos de hidrógeno. O sea, también está balanceado por el lado del hidrógeno. ¿Qué otro elemento tengo? El oxígeno. En el lado de los reactivos tengo 2 átomos de oxígeno. Y en el lado de los productos tengo, recuerden, estos 2 multiplica a cada átomo. Tengo un átomo de oxígeno multiplicado por 2, o sea, 2 átomos de oxígeno. O sea, está balanceado en el caso de los elementos. Veamos ahora el tema de las cargas. El fierro más 2 me está aportando... Este fierro más 2 me está aportando 2 cargas positivas, pero como son 2 fierros, es decir, tengo 4 cargas positivas. Más estas otras 2 cargas positivas, ¿cierto? Que me está aportando el hidrógeno, ¿cierto? Recuerden, el hidrógeno aporta una sola carga, pero como tengo 2 hidrógenos, es decir, serían 2 cargas positivas. Entonces, en total, en el lado de los reactivos serían 4 más 2, serían 6 cargas positivas. Eso sería en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos, la molécula de agua no aporta ninguna carga, es una carga neutra. Y el fierro más 3, ¿cierto? Me está aportando 3 cargas positivas. Un solo átomo de fierro más 3, ¿cierto? O sea, perdón, un solo átomo de fierro me está aportando 3 cargas positivas. Pero como son 2 átomos de fierro, serían las 6 cargas positivas. Es decir, está balanceado también en las cargas. Y así hemos concluido el inciso A de este ejercicio. Como se habrán dado cuenta, un poco largo, ¿sí? Es bastante, pero necesario seguir al pie de la letra la receta que he ido escribiendo, ¿cierto? En este ejercicio. Hagamos el inciso B. En el inciso B también nos están pidiendo que hagamos un balance, ¿cierto?, en disolución ácida. Ojo con eso, siempre tienen que verificar en qué se lo están pidiendo. Si es que se lo están pidiendo, ¿cierto?, un balance en disolución ácida o en disolución básica, porque ahí cambia el procedimiento. Ya, entonces, como siempre, tenemos que identificar los estados de oxidación, ¿cierto?, de los reactivos y productos. Recordando que siempre el oxígeno, el estado de oxidación, ¿cierto?, generalmente es de -2, pero toma el valor de -1 cuando forma parte del peróxido de hidrógeno. En este caso no hay peróxido de hidrógeno, así que sería -2 y -2. Muy bien. En el caso del azufre no existe una regla establecida, entonces para eso lo que conviene es hacer un arreglo de tipo algebraico, específicamente una ecuación lineal. Por lo tanto, como no sabemos, ¿cierto?, el estado de oxidación del azufre, lo vamos a designar con la letra X. Ya, y acá viene a aclarar ciertas cosas o bien recordar ciertas cosas. Este ion, ¿cierto?, el azufre 2, oxígeno 3 y todo eso elevado a -2, es el ion tiosulfato. Como yo no sé qué estado de oxidación tiene el azufre, lo que conviene, como les decía, es establecer una ecuación lineal, en donde yo puedo decir que los 2 átomos de azufre multiplicados por su estado de oxidación, ¿cierto?, que en este caso lo denominamos X, más los 3 átomos de oxígeno multiplicados por su estado de oxidación, que en este caso vale -2, todo eso tiene que ser igual a la carga del ion tiosulfato, es decir, igual a -2. Y con eso puedo resolver cuál sería el estado de oxidación del azufre en este ion. Y eso es una ecuación lineal de primer grado muy fácil de resolver, en donde el valor de X sería igual a 2. Es decir, el estado de oxidación del azufre en el ion tiosulfato va a ser igual a 2. Bien. Genial. Ahora, otra regla muy importante, ¿cierto?, con respecto a los estados de oxidación es la que dice que los elementos individuales tienen estado de oxidación igual a 0. Y en este caso, acá tenemos yodo molecular, es decir, el yodo se encuentra solo, repetido pero solo, entonces su estado de oxidación tiene que ser igual a 0.
Perfecto. Entonces ahora analizando otra regla que, bueno, una regla que ya se repite, ¿cierto? Del inciso A, la que dice que la carga de los iones monoatómicos corresponde al mismo estado de oxidación. Y acá ustedes pueden apreciar que tenemos el ion yoduro, es decir, un ion monoatómico, que tiene una carga negativa de -1. Por lo tanto, según esta regla, el estado de oxidación del yodo sería igual a -1. Y finalmente nos quedaría resolver cuánto sería el estado de oxidación del azufre en este ion bien especial. Yo no me sé el nombre, así que lo busqué, ¿cierto? Por los libros y encontré que se llama el ion tetrationato. Entonces, como yo no sé cuál es el estado de oxidación del azufre en este ion tetrationato, tenemos que hacer lo mismo que hicimos, ¿cierto?, para descubrir el estado de oxidación del azufre en el ion tiosulfato. Es decir, establecer una ecuación lineal de primer grado en donde podemos decir que los 4 átomos de azufre, ¿cierto?, multiplicado por el estado de oxidación del azufre, más los 6 átomos de oxígeno multiplicado por el estado de oxidación del oxígeno, menos 2, tiene que ser igual a la carga, ¿cierto?, del ion tetrationato, es decir, tiene que ser igual a -2. Y bueno, esto también es muy sencillo de resolver, esta ecuación lineal de primer grado, cuyo resultado es x igual a 2.5. Es decir, el estado de oxidación del azufre en este ion tetrationato es igual a 2.5. Y acá conviene aclarar otro punto que quizás puede estar causando conflicto. Uno generalmente cuando estudia química, generalmente digo, ¿cierto?, se enfrenta a estados de oxidaciones de números enteros. Pero sin embargo hay excepciones en donde puede ser un número decimal o un número fraccionario. Al fin y al cabo son números, ¿cierto?, ya sea decimal o fracción. Entonces, como les dije, existen excepciones. Justamente esta es una excepción. Así que no se asusten si en algún momento no se asusten, ¿cierto?, si es que en algún momento están resolviendo un ejercicio y les da un estado de oxidación fraccionario o decimal. Puede ser posible. Bien, como ya hemos encontrado todos los estados de oxidación, hemos dado un paso muy importante porque con esto podemos descubrir, o deducir, mejor dicho, cuál es la especie que se está oxidando y cuál es la especie que se está reduciendo. Por lo tanto, el paso número 2 es identificar cuál es el elemento que se oxida y cuál es el que se reduce. Y acá se aprecia fácilmente, ¿cierto? Observen, el azufre en el ion tiosulfato tiene estado de oxidación igual a 2 y el azufre en este ion tetrationato tiene un estado de oxidación de 2.5. Se aprecia claramente el aumento en el estado de oxidación, por lo tanto, se está oxidando. En el caso del yodo molecular, estado de oxidación igual a 0 y el yodo, ¿cierto?, en forma de yoduro, estado de oxidación -1. Es decir, está pasando de 0 a -1, por lo tanto se está reduciendo, ¿cierto? Bien, como ya hemos identificado cuál es el elemento que se oxida y el que se reduce, estamos en condiciones de establecer las semirreacciones de oxidación y reducción. Por lo tanto, la semirreacción de oxidación sería el ion tiosulfato pasando al ion tetrationato, ¿cierto? Semirreacción de oxidación, o también como se le conoce como reacción anódica. Y el yodo molecular pasando a yoduro sería nuestra semirreacción de reducción o reacción catódica. Bien, sigamos avanzando con el ejercicio. El paso número 3 dice realizar el balance de los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Como siempre, vamos a comenzar con la semirreacción de oxidación. Observen, realizar el balance de los elementos distintos al hidrógeno y al oxígeno. En este caso tendríamos que revisar el azufre. El azufre, en los reactivos existen 2 átomos de azufre, y en el caso de los productos existen 4 átomos de azufre, por lo tanto está desbalanceado.
Entonces la única forma para balancear sería agregando 2 átomos de azufre. Y eso se logra multiplicando, ¿cierto? O agregando un número 2, ¿cierto? En el ion tiosulfato. Entonces yo al agregar ese número 2, recuerden, un número que siempre está delante de cualquier molécula, cualquier ion, va multiplicando a cada átomo. Entonces al agregar ese 2, ahora quedaría con 4 átomos de azufre, ¿cierto? 2 por 2, 4, ¿cierto? 4 átomos de azufre en los reactivos y ya tenemos los 4 átomos de azufre en los productos. Por lo tanto, está balanceado ya el azufre. Sigamos avanzando. Paso número 4. Realizar ahora el balance de oxígeno por medio de la adición de moléculas de agua. Veamos cómo estamos con los oxígenos. En el lado de los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno, pero delante de del ion completo, ¿cierto? El del ion tiosulfato, tenemos un número 2. Y ese número 2 multiplica todo. Por lo tanto, tendría 6 átomos de oxígeno. 2 por 3, 6. 6 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos tendría también 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, ya está balanceado, así que no tenemos nada que hacer. Paso número 5, realizar el balance de hidrógeno. Si observamos, no tenemos hidrógeno ni en los reactivos ni en los productos, por lo tanto, también saltamos este paso, ¿cierto? No hacemos nada. Paso número 6, realizar el balance de cargas por medio de la adición de electrones. Revisemos cómo estamos con las cargas. El ion tiosulfato aporta una carga de -2, pero tengo 2 iones tiosulfato, ¿cierto? Por este número 2 que agregamos. Por lo tanto sería 2 por -2 es igual a -4. O sea, en el lado de los reactivos tenemos una carga total de -4. En el lado de los productos tenemos una carga total de -2. O sea, estamos desbalanceados. Y por ende tenemos que agregar electrones. Como siempre la pregunta es, ¿dónde se agregan los electrones? Si es en el lado de los reactivos o en el lado de los productos. Y como les mencioné en el inciso A, los electrones en una semireacción de oxidación siempre se agregan en el lado de los productos o en el lado derecho. Por lo tanto, los electrones que tenemos que agregar es en el lado derecho. Ahora, ¿cuántos? Recuerden que tenemos -4 en el lado izquierdo y tenemos -2 en el lado derecho. Por lo tanto, para que -2 salte a -4, bastaría con agregar 2 electrones. Entonces ahora sí me queda balanceado, ¿cierto? Esta semireacción. Tenemos una carga neta de -4 en el lado de los reactivos y tenemos una carga neta de -4 en el lado de los productos. O sea, está balanceado. Excelente. Ahora tenemos que trabajar con la semireacción de reducción. Por lo tanto, el paso 1 y el 2 no se hace porque eso ya lo hicimos. Y eso es válido para ambas semireacciones. Por lo tanto, partimos como siempre desde el paso número 3. Realizar el balance de los elementos distintos al hidrógeno y al oxígeno. En este caso tenemos yodo. En el lado de los reactivos tenemos yodo molecular. Tenemos 2 yodos. Y en el lado de los productos tenemos un solo yodo, ¿cierto? Entonces está desbalanceado. 2 yodos a la izquierda, un solo yodo a la derecha. Entonces bastaría con solamente colocar un número 2 en los productos y así quedaría balanceado los yodos. Es decir, ahora tenemos 2 yodos a la izquierda y tenemos 2 yodos a la derecha. Balanceado, por lo tanto, queda balanceado por lo tanto el yodo. Paso número 4. Realizar el balance del oxígeno por medio de la adición de moléculas de agua. En este caso no tenemos oxígeno ni en los reactivos ni en los productos, por lo tanto no hacemos nada. Paso número 5, realizar el balance de hidrógeno. Al igual que en el paso 4 no tenemos nada. No tenemos hidrógeno ni en los reactivos ni en los productos, así que también, ¿cierto?, pasamos por alto este paso. Paso número 6, realizar el balance de cargas por medio de la adición de electrones. Veamos,
En el lado de los reactivos tenemos una carga total o neta de 0, ¿cierto? No tenemos carga. En cambio, en el lado de los productos, cada yodo o cada ion, ¿cierto? Yoduro, ¿cierto? Me está aportando una carga negativa de -1. Pero eso es lo que me está aportando un solo yodo. Pero tenemos dos yodos. Por lo tanto, mi carga neta en el lado de los productos sería igual a -2. Entonces, en el lado izquierdo, carga 0. En el lado derecho, -2. Entonces tenemos que agregar electrones. Y como siempre, ¿dónde se agregan? Y como ya les he dicho, ¿cierto? Como esta es una reacción de... Perdón, es una semi-reacción de reducción, siempre los electrones se agregan en el lado de los reactivos. O en el lado izquierdo, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto? En el lado izquierdo tenemos una carga de 0. En el lado derecho, carga de -2. Entonces, para que de 0 pase a -2, bastaría con agregar 2 electrones. De esta forma ya me quedaría balanceadas las cargas. Me quedaría -2 en el lado izquierdo, -2 en el lado derecho. Perfecto. Paso número 7. Verificar que el número de electrones en las dos semireacciones sean iguales. Si es necesario, amplificar una semireacción o ambas a la vez. Entonces vamos a escribir las dos semireacciones de nuevo. Ahí está la semireacción de reducción y ahí está la semireacción de oxidación. Observemos los electrones. En la semireacción de reducción tenemos 2 electrones. Y en la semireacción de oxidación tenemos 2 electrones. Por lo tanto ya está balanceado. Así que no tendríamos que amplificar por nada. No tendríamos que amplificar ni la semireacción de reducción ni la semireacción de oxidación. Por lo tanto estaríamos ok con este paso. Y finalmente el paso número 8, realizar la suma de las semireacciones cancelando las especies semejantes. Es decir, tenemos que hacer la suma, ¿cierto? Igual que una suma algebraica, donde conviene en un principio realizar la cancelación de los electrones. Este electrón se va con este electrón, ¿cierto? Eso siempre se hace. Y comenzamos a sumar. Primero los reactivos. Sería el yodo molecular más el ion tiosulfato. Y ya no tengo más reactivos, ¿cierto? Eso sería igual a los dos yoduros más el tetrationato. Y con eso quedaría listo el ejercicio. Siempre conviene hacer una comprobación bien rápida, que lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a comenzar comprobando los elementos. En el lado de los reactivos tenemos 2 yodos. En el lado de los productos tenemos 2 yodos. Está balanceado el yodo. Perfecto. Veamos el azufre. Tenemos 4 azufre, ¿cierto? 2 por este 2 serían 4 azufre en el lado de los reactivos. Y acá tengo 4 azufre en el lado de los productos. O sea, el azufre también está balanceado. Y finalmente el oxígeno. Tengo 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? En esta molécula del tiosulfato. Pero con este 2, ¿cierto? Este 2 siempre multiplica cada átomo. Sería 2 por 3, serían 6 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Y acá tengo 6 átomos de oxígeno en el lado de los productos. O sea, está balanceado, ¿cierto? Todos los elementos de esta reacción. Ahora conviene revisar también cómo estamos con las cargas. Carga total en el lado de los reactivos sería igual a 2 por -2 sería igual a -4, ¿cierto? Porque el yodo molecular no aporta nada. O sea, tendríamos una carga total de -4 en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos tengo acá 2 por -1, -2, y más este -2 me daría -4. O sea, también está balanceado, ¿cierto? Por el lado de las cargas. Y con eso hemos concluido, ¿cierto? Este inciso B. Como se habrán dado cuenta, un poco largo, pero hay que seguir al pie de la letra esta receta. Y con eso no van a tener ningún problema para poder balancear, ¿cierto? Ecuaciones redox
por este método del ion electrón. Y siempre teniendo cuidado en lo que nos están pidiendo, ya sea un balance en disolución ácida o un balance en disolución básica. Que ese va a ser el tema del próximo video, porque la verdad, haberlo incluido, ¿cierto?, en este video hubiera resultado en una eternidad. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau.